¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues muchísimas gracias por estar nuevamente conectados a través de este medio. En esta ocasión, la Academia Mexicana de la Radio, haciendo entrevistas de la llegada de la radio a México. Nuevamente tenemos una gran personalidad del medio. No es tan fácil hacer contacto con ellos, créanmelo, tienen mucho trabajo, pero en esta ocasión nuestro gran amigo nos dio la oportunidad de platicar, nos va a dar la oportunidad de conocer, de reflexionar, híjole, de acordarnos de tantas cosas de la radio. Pero ¿quién mejor el que ya está en la línea? Y lo presento con muchísimo gusto, escritor, periodista, eh, investigador. Aquí tengo uno de sus libros que a mí en lo particular me encantó, me fascinó este libro. Soy su fan, lo sabe. Y ya está con nosotros para conversar. ¿De qué más? Pues de la radio. Don Sergio Almazán. Sergio, ¿cómo estás? Y gracias por haberte conectado con nosotros. Al contrario, creo, Cuauhtémoc Miranda, supongo que lo de grande lo dijiste por la edad, lo cual estás en toda la certeza de ello. Y yo soy el agradecido porque dijiste algo que para mí es fundamental y complicadísimo de conseguir en los medios, que es hacer amigos. Y hace una veintena de años coincidimos en un espacio en los pasillos de una estación radiofónica que estaba iniciando. Y nos dimos cuenta que había no solamente una pasión por la radio que nos hacía comunes en el espacio, sino también temas alrededor de la radio, que curiosamente ni tú ni yo los hablábamos en radio, porque los menesteres que nos ocupaban en radio no tenían que ver con esos temas de interés. Y eso a mí es lo que más he valorado, la posibilidad de haber hecho una comunidad de amigos alrededor también del oficio, quizás de unos de los oficios en que he de compartir contigo y con tu audiencia, Cuauhtémoc, que hace poco me preguntaban en casa en una comida familiar que qué hubiera estudiado si no hubiera estudiado periodismo. ¿Y en dónde? Y dije periodismo y en la UAM. Es decir, donde estudié lo volvería a hacer, volvería a tropezarme con la misma piedra. Y es que, Sergio, la verdad te escuchamos en varias frecuencias con otras personalidades de la radio, en estas, ¿cómo llamarlo? Guías históricas o en todos estos caminos históricos por los que nos llevas. Pero en esta ocasión es la radio el gran pretexto y me da mucho gusto que podamos volvernos a encontrar por esta nueva vía. La primera pregunta para comenzar este asunto de la radio, Sergio. A ver, ¿cuál es el recuerdo más lejano que tienes tú en tus tantos años de la radio, de cuando eras pequeño? ¿Qué te acuerdas tú de esa radio? A ver, me acuerdo de dos programas que escuchaba en la infancia. Uno lo escuchaba con mis abuelos, aunque parezca que no, sí tengo, y por fortuna todavía tengo madre, y también tuve padre, pero quiere decir, ellos trabajaban, entonces mis abuelos iban por mí al colegio y me llevaban pues a su casa familiar. Y recuerdo de un programa que era una radionovela que era por allí de las 3, 4 de la tarde, mientras se levantaba la mesa, mi abuela y la chica que ayudaba a mi abuela en casa, Macrina, le prendían a la radio y era la B Grande de México. Y la radionovela que escuchaban era Rosa de Lejos. Y entonces era una radionovela que después se hizo telenovela y se llamó en la telenovela simplemente María, que era pues una mujer que venía del campo, que se vuelve modista después de ser costurera y bueno, y se casa con un hombre, bueno, primero tiene un hijo fuera del matrimonio, etcétera, ¿no? Pero a mí lo que me llamaba era Lupita Ferrer, fíjate, era esta mujer de Rosa de Lejos, ella era Lupita Ferrer, era la protagónica de esa radionovela. Y a mí me llamaba mucho la atención por el sonido que tenía de atmósfera, ¿no? Porque era una mujer que estaba en un campo, pues de cualquier provincia mexicana, en esos años 70, ha de haber sido como en el 77, yo tenía como 6 años, 7 años por ahí. Y, y, y la casa de mis abuelos queda en Santa María de la Ribera, en la calle de Pino, 190. En el 197 había un establo donde yo todas las tardes iba
a comprar, a dejar los botes de la leche, después a las 6 de la tarde recogía. Cuando terminaba Rosa de Lejos, ya me mandaban por los botes de la leche, y esos sonidos me resultaban tan familiares que en mi corta y limitada infancia consideraba que la telenovela se hacía en ese establo, por los ruidos tan familiares. Entonces decía, ¿cuándo podré conocer al malo, que había engañado a Rosa de Lejos, o ver a Rosa de Lejos? Porque en esa radionovela, fíjate nada más la inteligencia de quien haría esa radionovela, había un personaje ciego, y a ese personaje ciego le describían los vestidos que hacía Rosa de Lejos y cómo era Rosa de Lejos. Entonces, como radio escucha, a mí me pasaba que me imaginaba cómo era esa mujer de la radio. Ese es uno de los recuerdos. Que incluso mi padre se enojaba que yo escuchara a Rosa de Lejos, porque de regreso a casa, que yo vivía en Lindavista y de Santa María la Ribera, en nuestra Brasilia Blanca, yo iba en el carro diciéndole a mi mamá, oye, en el capítulo, ¿qué crees que le pasó a Rosa de Lejos? Entonces mi padre hacía unos corajes espantosos, pero me acercaron al sonido de la radio. Y ya sin decirte que los fines de semana, bueno, a mí me despertaban en las mañanas en la radio escuchando batas, pijamas y pantuflas. Cuando yo iba en el auto, recordarás que Calderón, que su hija trabajó con nosotros, recordarás, Mitzi Calderón, su padre que hacía el programa, uno era el Gallo Calderón y él era el Conde Calderón. El Conde Calderón era el conductor, y decía que si ibas escuchando, que saludaras por el auto a quien iba por periférico, la gran vía rápida. Entonces tú veías a todo mundo que sacábamos la mano saludando, porque era una comunidad radiofónica que escuchábamos batas, pijamas y pantuflas. Fueron para mí mi gran descubrimiento de la enorme capacidad proyectiva de la imaginación. Te estoy diciendo un término académico muy intelectual. Cuando era niño, lo único que yo pensaba era, ¿cómo serán esos personajes de radio? Y ahorita me recordaste, y con esto cierro esta primera pregunta, porque en una ocasión mis padres tenían, ¿te acuerdas de estas consolas? Sí, Que tenían el tocadisco arriba, la televisión estaba en medio, ¿no? Y la radio abajo, que le dabas vuelta a la perilla y que aparecían todos los números de las frecuencias, onda hertziana, ¿no? Onda corta, y al lado estaban las bocinas, ¿no? Esa enorme consola. Mi hermana mayor, que era terrible y tremenda, un día me dijo que adentro de las bocinas estaban los locutores. Entonces, ¿qué hice? La travesura fue cortarle la tela que tenía la bocina para conocer a los locutores. ¿Te acuerdas de los cortes informativos de Radio Centro de Sergio Guarnero San Miguel? Sí. Entonces, yo le escuchaba su voz me impresionaba mucho, y le corté que para conocerlo, que para saludarlo, y además quería una sorpresa. Yo era inocente y pueblerino, pues era del Cerro del Tepeyac, así donde estaba Juan Diego, y yo quería que felicitara a mi papá, que era su cumpleaños. Dije, le voy a pasar un papelito mientras habla para que de una vez lo diga. Pues, oh sorpresa, lo que había, pues era una bocina y no había tales personajes, ¿no? Entonces, son los primeros y los constantes recuerdos que tengo de la radio, porque me formaron radiofónicamente 3 escenarios distintos, uno musical, otro de noticias y otro una radionovela. Oye, y ya más para acá. Bueno, no tanto, vámonos a la mitad. ¿Cuál fue el primer momento en que llegaste a la radio? ¿Cómo se te ocurrió estudiar lo que estudiaste y llegar a la radio? ¿Fue un accidente? ¿Tú sí querías llegar o no? ¿O de plano pues, te tocó y ya te tocó estar en la radio? En Estéreo Joven, cuando yo tenía como 12, 13 años, había un programa que se llamaba ¿Y ahora qué? Que era un programa de rock urbano, se transmitía en el Tianguis del Chopo de los sábados, se transmitía desde ahí el programa, y era un programa de rock y sexualidad, ¿no? Fíjate nada más la combinación en esos años 90, finales de los 80. Y yo lo escuchaba, era los sábados
Primero eran los viernes a las 7 de la noche, luego los sábados a las 12 del día, que era cuando ya transmitían ahí en el Tianguis del Chopo, ¿no? Entonces yo lo escuchaba y una ocasión lanzaron una convocatoria para que fueras locutor invitado por un día a ese programa, ¿no? Que era su aniversario. Pues, ¿sabes qué hice? Me fui, yo ni siquiera sabía, conste que era muy cerca de la casa de mis abuelos, pero yo no sabía dónde se ponía el Tianguis del Chopo. Entonces yo llegué, claro, era 300 chavos formados y yo, ¿no? Entonces, no, pues de aquí a que me toque. Bueno, total que ya hicieron la audición y dijo la chava que estaba ahí, no, pues sí hablas muy fluido, pero a ti nunca se te vaya a ocurrir hacer radio, ¿eh? Si te has escuchado qué mala voz tienes, me dijo. Entonces, bueno, pues deprimidísimo me fui de ahí, de mi casting para ser locutor por un día, y a la semana hablaron a mi casa para decirme que estaban buscando a alguien que hiciera entrevistas callejeras, que si no me interesaba hacer ese trabajo, de ir a hacer testimonios, le llamaban ellos, ir a entrevistar con la grabadora sobre el tema del que iban a hablar. Si iban a hablar sobre los anticonceptivos o la primera vez de tu relación sexual, que yo preguntara eso en las preparatorias, ¿no? Yo tenía 16 años, ¿eh? Entonces, por supuesto que en mi casa como que no les gustó mucho la idea y no me importó. Yo fui, porque era un programa de coproducción con el Consejo Nacional de Población, o sea, el CONAPO y el IMER. En realidad se transmitía por el IMER, pero todos los contenidos eran del CONAPO porque estaba teniendo, era a finales de los 80, un serio problema este país de embarazos en adolescentes. Entonces había una política muy clara de educación sexual. Pues ya, yo ya fui, me entrevistó la directora y me dijo pues que ahora, que sí y que me dieron mi grabadora. Y mi gran éxito era, Cuauhtémoc, que me daban oportunidad al aire de presentar los testimonios y agradecer la prepa, el bachilleres, la secundaria, donde me habían dejado hacer los testimonios. Esa era toda mi participación, ¿eh? Duraba 30 segundos la presentación, ¿no? Bueno, pues hoy la pregunta fue, ¿qué hiciste la primera vez que llegó la menstruación? ¿No? Agradecemos a las chavas de la Prepa 5 que nos respondieron y esto es lo que nos comentaron. Ya, era todo lo que decía, ¿no? Y yo me sentía el más realizado. Ahí yo ya estaba entrando a la universidad y dije, creo que a mí lo que me interesa es hacer radio. Mira, de verdad, qué padre. Y has hecho mucho radio, has hecho diferentes programas, y como bien lo comentaste al inicio de esta muy agradable plática, pues has estado en diferentes frentes de un programa de radio, has estado de conductor, de productor, de asistente, de coordinador de invitados, de todas esas facetas, ¿en cuál te has sentido mejor y dónde? Me imagino que en la última que estás haciendo, que es el concepto que has creado, pero en este trayecto de carrera, ¿en dónde fue donde tú te sentiste más a gusto, pues, donde crees que desarrollaste más tu intelecto y tu capacidad, Sergio? Como guionista, a mí mira, me gusta mucho el micrófono y me gusta mucho estar al frente y sería una falsa modestia, perdón, decir, no, yo prefiero, no, me encanta el micrófono. En mi familia me dicen, es que eres un vedette innato, me encanta vedetear en el micrófono. En menor medida me gusta la tele, pero también me gusta, pero disfruto muchísimo la radio. Y me gusta mucho escribir. Lo que más disfruto hasta el día de hoy, porque todos esos trayectos que has dicho, los hago, excepto lo que menos me gusta es la producción. Ahí sí le sufro mucho, pero coordinar, escribir el guión, crear conceptos y conducir me encanta hacer. Y todo eso lo hago el día de hoy por un tema de presupuestos. O sea, tengo una productora a la cual le digo, el sábado voy a hablar de esto, pero es lo único que sabe. Yo llevo el guión, yo elijo la música, si tengo un invitado, yo mismo hablo y le invito y le digo por dónde va el programa, de qué me gusta, que hablemos, y eso lo disfruto mucho, pero lo que más es sentarme todos los viernes en la tarde a escribir mi guión.
porque es como el momento en que me imagino cuál puede ser la respuesta de mi público. Que eso que a mí me ha asombrado de esta monstruosa, apasionante, inconmensurable Ciudad de México, que es el tema básico del cual hablo, poner el ojo tras la cerradura a un detalle y poderlo compartir con la gente, eso es lo que más me gusta de hacer de la radio. Alguna vez platicamos en esas charlas que tuvimos en aquella radiodifusora, Sergio, y me platicabas de grandes personalidades que tú conociste, que no precisamente eran gente de radio, sino escritores, investigadores. Platícanos, ¿qué tanto ellos han permeado o han entrado en tu medio radiofónico y cómo han entrado, no sé, en la forma de hablar, de escribir, de narrar? Y quiénes son esos monstruos que conociste o que todavía algunos que estén vivos que conozcas de la radio, del medio? Cumplía 5 años, 8, sí, 5 años en mi programa y dije, necesito un cronista. ¿Quién? ¿Quién que hablemos de la ciudad y que festejemos con él los 5 años de mi programa? Y mi productora, Janine Montes, que tú conoces, me ayudó a hacer una lista y en esa no me gustaba ninguno de esos personajes. Y le dije, voy a buscar a uno que sí quiero con él hacer ese recorrido de festejo del aniversario. Y era Jacobo Zabludowski. Entonces me fui directamente hasta el edificio del reloj, allí en Reforma y Prado Norte. Llegué, yo no tenía cita, no tenía ni su número. Pregunté por su oficina, me dijeron que tenían que preguntarle, no podía yo subir. Y en eso lo veo que él viene bajando. Entonces lo alcanzo, le digo que quiero entrevistarlo y que quiero entrevistarlo recorriendo juntos el centro histórico. Quiero contarle mi centro histórico y que él me cuente su centro histórico. Y me volteó a ver y me dijo, pero tú eres muy joven, no sé usted tanto conozca el centro histórico. Le dije, mi padre tenía en Izabela Católica 13, de despacho 306, ahí tenía su despacho de abogado, y al lado estaban los Casimires mundiales, donde usted iba y se hacía sus trajes. Por eso le voy a dar la entrevista. Entonces me dijo, háblele a Lupita, su secretaria de toda la vida, al día, y lo hicimos. Nos fuimos a recorrer juntos el centro histórico. Así es que considerarás, Cuauhtémoc, que después de eso, Bueno. yo dije, me puedo morir tranquilo, Sí, ¿no? tuviste un privilegio, la verdad, ¿eh? Mira, en 1993, yo estaba no, en 95, yo estaba en Radio Mexiquense. Y en Toluca fui a Radio Fórmula de Toluca y ahí me recomendó el director, me dijo, mira, tu estilo no tiene cabida en este lugar, pero te voy a dar esta dirección y ve con este personaje, él te va a recibir, que era César Camacho Quirós, que era el director de Radio Mexiquense. Mira, sí. Y él me recibió y yo creo que me dieron mi programa en Radio Mexiquense a fuerza de resistencia. Porque en realidad no me recibió ese día, me estuvo esperando 2 horas, me dijo que no me podía recibir, pero que fuera el otro día. Así me trajo 10 días. Yo iba de la Ciudad de México hasta Toluca, Uy, hacía antesala, y un día me dijo, oye, te hablé, pero me diste un teléfono de la Ciudad de México, ¿no? De esos teléfonos de casa, sí, sí, sí. doméstico. Le dije, es que yo vivo en la Ciudad de México. ¿Y has venido todos estos días hasta acá? ¿Por qué no me habías dicho? Pues porque ni siquiera me recibía, como le decía. Entonces me dio un programa. Y un día había ganado el Nobel de Literatura, Octavio Paz, Ujú, y me dice, 25. te voy a dar 2 horas de programa si tú me consigues una entrevista con Octavio Paz. Entonces le hablé a Monsiváis y le dije que sí, y me dijo, yo te puedo dar su dirección. Y era en Río Guadalquivir, Sí, casi Reforma, en el edificio hecho los condominios Pani, sí, 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 es sí, sí. bellísimos edificios, enfrente del Hermosos, cine Electra. exacto. Y entonces me dio la dirección, fui, ¿no? Yo con mi grabadora para hacerle una entrevista. Tenían un conserje, le pregunté y me dijo, uy, no, entre las 12 y las 3 de la tarde no recibe a nadie porque llegan a revisar su revista, que era Vuelta. Sí, claro.
pero usted venga a las 3 y ya yo lo anuncio. Entonces me dijo, pero ¿sabe qué? A veces entre 1:30 y 2 sale a bolearse los zapatos, ahí en la esquina. A lo mejor ahí lo pesca. Pues ahí me voy con el de, que todavía está ese hombre, el bolero de la esquina. Entonces me dijo, sí, pues sí, él viene aquí. Mire, viene y me deja los zapatos, después manda a su servicio por ellos. Pero sí, siempre él viene porque él me viene a pagar, ¿no? Sí, aquí espérenlo, ¿no? Entonces me acuerdo que él me empezó a hacer la plática, el bolero, y me dijo, ¿a poco sí es muy importante? ¿No? No, pues imagínate, ganó un Nobel, ¿y eso qué es? Me acuerdo que me dijo, ¿no? Y bueno, estamos platicando y aparece Octavio Paz con su particularísima voz, ¿te acuerdas que tenía medio Sí. pituda, ¿no? Entonces me acerco y le digo, maestro, es que mire, yo quiero entrevistarlo, vengo de Radio Mexiquense. ¿Y eso qué es? Me dijo. No, entonces ya dejé una estación en el Estado de México. ¿A poco ahí tienen estación de radio? Si nada más hay vacas, me acuerdo que me dijo. Entonces, ya sabes cómo era un tanto engreído. Entonces me dijo, mire, lo voy a recibir el día tal, pero tiene una condición. Si usted no sabe jugar ajedrez, no lo recibo. No, sí sé, maestro. Ok, pues tuve que aprender en esos días ajedrez, que no sabía, y me recibió un viernes por la tarde, y mi sorpresa fue que encontré a un hombre, era el Nobel de Literatura, Cuauhtémoc, No, qué cosa. que era un tío amoroso, amable, que yo creo que me vio tan ignorante, tan urgido de que me aumentaran el tiempo en radio, que me dio 4 horas de entrevista, 2 ese día, y me dijo que regresara a la semana. Eso es invaluable, Cuauhtémoc. No. Llevé esa entrevista, me decía el director, ¿cómo le hiciste? No lo hiciste tú. Nosotros lo hemos buscado. Le dije, no, pues dice que, y yo en esa inocencia, al estilo Poniatowska, haciéndome güey, en realidad, le dije, es que dice que cree que no, o sea, aquí hay vacas, ¿no? Entonces, me pidió César Camacho que me invitó para que fuera dentro de una semana, voy a grabarla. Y ya me prestaron un super equipo para que lo grabara y todo, porque pues yo ya mi grabadorcita de esa de, ay maestro, ya se me acabó el cassette, espérese, deje de cambiarle. Me prestaron una de carrete abierto y todo. Y me dijo, pues, si es verdad que te recibe a ti, que me firme mi libro. Entonces, y él me había dicho que nunca daba autógrafos. Entonces, tremendo como era, al final, ya le dije, fíjese que me pidió mi jefe, que no sé qué, César Camacho Quirós, que no sé qué. Entonces, sí, como no, es el director, entonces le pone para, para Sergio, para Sergio Almazán, por petición de su jefe y director, que no le cree, ¿no? Entonces le pone ahí una sarta de cosas, por ello se los voy a dedicar mejor a su mejor conductor que tiene, ¿no? Entonces se lo llevé, ¿no? Entonces me acuerdo que él arrancó la hoja y me dijo, esa es tuya. Y, y ya, entonces, esas cosas son los grandes regalos por los cuales volvería a dedicarme a lo mismo. Oye, Sergio, y me hace recordar, disculpa que es que de veras el escucharte es una bola de recuerdos y una bola de imaginación. Parece que estoy escuchando un programa de radio, créemelo. Y quiero que le compartas a la Una gente. radionovela. Sí, no, un programa de radio, de contenido. Oye, me acuerdo, por supuesto, guardadas todas las proporciones de los personajes, que quede bien claro. Uh-huh. Recuérdale o Ya sé hacia dónde compártenos, vas. sí, compártele a la gente, por favor, cuando fuiste por accidente, no me dirás que no, a hacer la cobertura. Uh-huh. Bueno, llegaste a una conferencia de prensa de Miguel Bosé. Sí. Platícanos, por favor, esa conferencia. En aquella ocasión, mi coordinadora de invitados de ese programa que conducía nocturno junto con Mayra Saucedo, vivía enamorada de Miguel Bosé. Estamos hablando de inicio del siglo XXI, 2003, 2004, debe haber sido algo así. Entonces, la empresa que traía a Bosé
pues había mandado el boletín de prensa, su conferencia de prensa por un concierto que ni me acuerdo cuál era el disco que estaba promoviendo. Entonces, pues me insistía mi coordinadora, Mitzi Calderón, y la coordinadora de tu conductor de noticiero nocturno, de Juana Ciro, que Yala. era Blanca. Ah, Blanca, sí, Juana Blanquita, y Blanquita, claro, Blanquita. sí. Entonces, sí, ándale, vamos, llévanos, porque claro, a ellas no tenían la acreditación, ¿no? A quien le habían mandado la acreditación era a mí y a Maiga, y Maiga no la había interesado y a mí tampoco. Total que ese día supongo que me agarraron muy de buena y les dije, órale, vamos. Y ahí vamos a la famosa. Y entonces, como nunca iba, ¿no? El chavo que hacía la rueda de prensa, Rafa Salinas, de Ocesa, me va a llegar y no lo puedo creer que esté aquí, Almazán, tú que nada más entrevistas intelectuales y no sé qué. Y le dije, no, ni me lo agradezcas, vengo por estas dos peladas que viven enamoradas de vos, hazme a favor. No, yo ya decía que no sé qué, le dije, pero danos lugar hasta adelante para que por lo menos estas mujeres lo vean de frente, carajo. Y, y he de decir que mm, difícilmente tengo malas relaciones con la gente. Eh, la gente a la que no le caigo, pues ya no le caigo y ya, no busco caerles bien. Entonces me dijo, no, nada más porque viniste, ya, nos dio asiento enfrente, justo enfrente de él, ¿no? Entonces estamos ahí y Juanita, pregúntale algo para que nos voltee a ver. Pregúntale algo para que... Y yo dije, ¿y qué le voy a preguntar? O sea, creo que el último disco que escuché de él es Bajo el signo de Caín y ya supongo que le debe de chocar que sacando un nuevo disco, ¿no? Es como, a ver, si yo a ti te pregunto, Cuauhtémoc, de tu primer libro, estás promoviendo el nuevo, ¿para qué te pregunto del anterior, no? Entonces, pues, pero yo había estado 10, 15 días antes en un concierto en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris de un guitarrista de Vicente Amigo que había montado un espectáculo, no me creas mucho, pero parece que se cumplían los 100 años de nacimiento de Lorca. Y el espectáculo era sobre los poemas de Lorca. Y Miguel Bosé leía los poemas de Lorca. Por supuesto, quienes iban a eso, No entre ellos tenía ni idea. Juanita, Mitzi, no tenían ni idea de eso. Y entonces dije, ¿cómo hilo es su rollo que está tirando Bosé con eso que es el referente más cercano que tengo de Bosé ahorita, ¿no? Entonces, pues ya, yo alzo la mano y pues yo hice 80 más, medios. Y él dijo, voy a contestar solo 5 preguntas. Viene alguien, me acuerdo de Fórmula, de Maxim Gutsai, venía alguien del programa Hoy, entonces, y entonces Mitzi y demás hasta me jalaba la mano para que me viera, estábamos hasta mero adelante. Entonces dice, bueno, una última, bueno, tú, me dice. Entonces, pues yo ya ellas, pues imagínate. Eh, dijeron, ya, pues ya la hicimos, ya valió la pena venir. Entonces yo me levanto y le digo, me gustaría saber cómo es que tú llegaste al espectáculo, cómo fue la invitación que Vicente Amigo te hace para leer a Lorca y cómo llegó a ti. Más entiendo, tienes un padrino, pues nada más y nada menos que en el mundo del arte. Y entiendo que a lo mejor desde la juventud, pero ¿en qué momento tú lees Lorca y aceptas hacer ese espectáculo con Vicente Amigo? Le dije que era un privilegio para el oído, ¿eh? Entonces, desorbitó, porque pues todos le habían preguntado otras cosas. Se acaba de aprobar en España la ley de matrimonio igualitario de diversidad sexual. Entonces le preguntaron sobre eso, porque él se había pronunciado, vamos, chismes más, chismes menos, ¿no? Entonces dijo, este, ven, acércate.
como veo que eres un hombre sensible, te voy a decir al oído, Lorca. Entonces imagínate el griterío del lugar, bla, bla. Y me dijo, yo te voy a invitar a que platiquemos Lorca si tú me dices algo de Lorca. Entonces, pues yo le empiezo a decir de Lorca y dice, aquí se termina la conferencia y ya pueden ir. La prensa que se quedó sin que le respondiera, porque dijo, este momento es sublime y sería grosero cualquier otra pregunta. Entonces él ya, era un muy buen pretexto para él, para ya decir, estoy hasta la madre de los reporteros, bla, 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 ¿no? Se bajó, ¿no? Se acerca gente de Bosé y me dice, dice el señor que quiere invitarlo a desayunar, ¿no? Imagínate, Juanita, Mitzi, sí, vamos, no solamente al señor. Entonces, a los 2 días después, me pidió mi teléfono y dije, claro, nunca me van a hablar. Salimos de ahí, le dije, claro que no van a hablar. Él quedó bien frente a las cámaras, punto, ¿no? Y me acuerdo que me preguntaban los propios reporteros si estaba planeada la pregunta, si yo venía del equipo de Bosé para terminar la conferencia. Me preguntaban de qué amigo estábamos hablando. Le dije, no, así se apellida, es Vicente Amigo, es un gran guitarrista. O sea, yo no tenía ni idea de nada. Probablemente eso, Cuauhtémoc, fue lo que le llamó la atención a Bosé en ese momento, que estaba fuera de contexto. Él había sido invitado para un evento totalmente distinto, ¿no? Y que son como de estas cosas que a veces uno hace y que son de las que quisiera que más se hablaran que de lo otro, ¿no? Entonces creo que para él había sido muy significativo y digo creo, y lo pongo entre paréntesis, porque a los 2 días después recordarás que llegué yo a ese mismo espacio donde platicábamos, donde estaba pues nuestra área de redacción tan improvisada que hacíamos ahí, ¿no? Donde estaban, que era, suena muy sofisticado área de redacción, teníamos, parecía una bodega, donde estábamos todos, ahí con nuestras computadoras, con cajas, con periódicos, y donde todas las tardes, la verdad, era maravilloso ese encuentro entre tú, Cuauhtémoc, que hacías un noticiero y que entonces estabas ahí peleándote para ver si el procurador te recibía la llamada o no, si cancelaba tal, mientras nosotros peleándonos para el programa nocturno, que era una revista más o menos musical y de espectáculos, por allá estaban también preparando los reportajes, recordarás de reporte mascota y estas cosas que nos ponían, que nos sacaban ronchas, pero era un hervidero de ideas en una juventud que nos daba chance de todo eso. Entonces, recuerdo que yo llegué, Mitzi ya había notificado a todo el equipo de ahí, de esa sala, que yo iba a llegar un poco más tarde porque estaba en un desayuno que se prolongó por espacio de 5 horas con este hombre Miguel Bosé, un hombre que ahí aprendí, por eso decía, quitarnos los prejuicios, que cuando naces en un escenario amable, cuando digo amable, son todas las artes puestas a tus ojos, no puedes más que absorberlas, ¿no? Y eso fue lo que le había pasado a Bosé. Hablamos sobre esa ley que se había autorizado, hablamos sobre la Guerra Civil Española, hablamos sobre García Lorca, hablamos sobre que él tocaba, que él empezó tocando piano, música clásica, que bailó ballet, hablamos de su padrino Dalí, hablamos de Picasso, hablamos de la cultura, de los espejos culturales entre México y España. Aunque actualmente le saquen rochas a algunos dirigentes políticos, somos resultado de esas dos miradas que se encontraron y que unos llamaron conquista, pero que fue un maravilloso encuentro que dio origen a este mestizaje de lo cual somos resultado hoy. Hablamos de todo ello y terminó invitándome a su concierto, mismo que fui con Mitzi, mismo que nos dedicó una canción. Y recuerdo que la prensa, ¿sabes lo que dijo? Que todo lo que lo que hacía un reportero, porque José lo volteara a ver. Muy mal. Y si yo me hubiera quedado con esa historia, pues la hubiera pasado muy mal. Me daba risa porque las mejores cosas no se planean.
pero lo que sí hay que prepararse para ese momento, ¿no? Y ese es un trabajo de todos los días, Cuauhtémoc. Podría resultar pretencioso, eh, pedante y demás, pero todos los días estoy leyendo sobre la Ciudad de México. Todos los días, desde la nota de hoy que está en primera plana en el periódico, hasta las crónicas más recientes y las pasadas. Porque yo no sé qué tal si salgo a la calle. Una ocasión aquí afuera del edificio donde vivo, vi a un hombre que estaba tirado y iba saliendo, dije, se cayó, lo voy a ayudar a levantarse, un señor ya de edad. Y era, entonces me voy a acercar para levantarlo y me dice, no, 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 es que estoy tomando una foto a la textura del tronco de la jacaranda que ahorita estás viendo aquí atrás de Sí, mí. sí, sí. Entonces, ay, perdón, perdón, maestro. Entonces lo volteé a ver y se trataba de Teodoro González de No, León, no. el gran arquitecto, que era mi vecino que vivía aquí a la vuelta. Entonces le digo, maestro, es que pensé que se había caído, pero está bien, no, no, no quiere caer. No, 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 estoy tomando la textura. Dije, claro, luego, un arquitecto como usted sabe quién soy. Le digo, ¿cómo no voy a saber, maestro, Sí, que usted claro. es el gran Teodoro González, el gran maestro del brutalismo en México, ¿no? Y ya se rió de más. Vamos, cada que nos encontrábamos nos saludábamos, ¿no? En una ocasión estaba una mujer tomando fotos al edificio, yo la veo desde mi ventana y bajo, digo, no me puedo perder la oportunidad de saludarla, agradecerle lo que ha hecho con la literatura. Entonces salgo y le digo, maestra, ¿quiere pasar para tomar las fotos? Y me dice, ¿usted cómo le abre la puerta a quien sea? Le dije, no, usted no es quien sea, maestra, ¿cómo cree? ¿Usted sabe quién soy? Me dice, le dije, claro, ¿quién no va a saber quién es Margot Glantz? Le digo. Y entonces me Ay, no dice, te creo. porque sabe que yo muchas veces no sé ni quién soy. Que le voy a venir a preguntar a usted cuando yo me extravíe. Esas cosas, de no haberla leído, de no haberla visto en la Claro, feria del libro, de no saber quién era, puede pasar de largo, sí, ¿no? Eso en el ámbito que sea, ¿eh? A lo mejor me pasa un futbolista, no tengo ni idea de quién es, ¿eh? Pero en el ámbito de interés del sí, cual uno se desarrolle, uno debe de estar sí, siempre con sí, el ojo abierto, siempre claro, la gran dispuesto. Y eso me lo sorjuanóloga. enseñó mi maestro René Avilés Favila. Sí. ¿No? Exacto, sí, 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 ¿no? Y eso, y la capacidad de sorpresa. Si uno parte de prejuicio, se pierde la oportunidad de tener una anécdota. A lo mejor no te va a servir para la radio, para tu medio, pero sí para la vida. Fíjate que ahí también comparto una anécdota, si me lo permites, Sergio, porque el maestro Avilés vive muy cerca de donde yo vivía Uh -huh, y me lo encontraba luego uh en el -huh, súper, me lo encontraba luego caminando ahí en Tlalpan y bueno, destrozábamos la claro. ciudad O sea, tú eras vecino de Cedillo. no, 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 yo No, vivía un poquito, porque acuérdate que ellos están sí, puerta con sí, puerta, Cedillo y yo René, vivo por el y sur tú de la vivías en la ciudad. siguiente puerta. Sí, yo vi en la Ah, siguiente. ok, en la siguiente Coincidíamos puerta. en el súper, coincidimos varias veces en el súper, no te digo una, varias. Bueno, porque también lo conocí a través, como tú, de amigos en común. Y sí, era muy grato platicar con él. De hecho, una vez fue a Artega a dar una plática y que no me gustó la forma como lo recibieron. Pues Artega a veces luego perdía la dimensión de los grandes invitados. Bueno, pero sí, efectivamente, el maestro te enseñaba eso, ¿no? Que en cualquier lugar Sí, podía surgir el gran detalle, ¿no? Y eso no hay que perderlo nunca. nunca, nunca. Sí, él fue mi maestro en la UAM y nos decía eso. Sí, Si quieren hacer periodismo, tienen que fijarse en el detalle, ¿no? Sí, saberse perder en un bosque buscando hormigas, no árboles. Porque en esas cosas que están ahí abajo, ahí está la historia, ahí va a estar la anécdota, ahí está la nota. Y eso no se me olvida, ¿eh? O sea, siempre salgo con esto, con una capacidad de poderme asombrar, ¿no? Y si no, terminas repitiéndote, terminas aburriéndote de tu oficio o terminas siempre regresando a los mismos lugares que eh, decía René Avilés, nunca acaricie los círculos porque se vuelven viciosos. sí. Eh, y yo creo que eso, ¿no? Saber salirse de la ruta de confort, ¿no? Que a veces da el periodismo y cierta manera de hacer las cosas y que ya uno no se mueve de ahí porque es la forma más fácil, ¿no? La más segura, ¿no? Pero lo mejor de esto para mantenerse absolutamente modernos, como diría Octavio Paz, es estarse reinventando.
Caray, Sergio, infortunadamente ya sabes que el tiempo, hasta en estos nuevos medios de comunicación, pues es la espada de Damocles. Exacto, Nunca falta. Me he sí. pasado de verdad un momento muy grato recordando tanto aquellos tiempos de aquella radio y otras cosas que nos has dicho que han sido de gran aprendizaje. Pues nada más dejarte que nos digas qué recomendación le das a los jóvenes, qué recomendación a los que escuchamos la radio, lo que tú nos quieras decir, con lo que quieras terminar esta plática tan agradable. Gracias, Cuauhtémoc. Bueno, advertí hace un momento y lo voy a subrayar, incapaz de poder dar una sugerencia, pero sí una invitación. A mí me parece que en estos tiempos eh, tan sobreestimulados en los que estamos viviendo, ¿no? Vemos la tele con el celular en la mano, leemos o salimos a pasear con la cámara del celular porque lo que importa es tomarnos la selfie. O sea, todo el tiempo estamos sobreestimulados y sin embargo siempre ese espacio, sea el desarrollo tecnológico, sea en un celular, que escuches la radio, en un podcast, que lo escuches en casa, que tengas tu radio de transistores, en el auto, como sea, a mí me parece que sigue siendo la oralidad, la comunicación oral, el medio de mayor intimidad, de la cual, claro, y sé que van a decir muchos de tu audiencia, pues claro, lleva agua a sus molinos, seguramente, pero sigue siendo para mí la supremacía del contacto emocional de las personas. La oralidad, aquello que en el ancestral se contaron las historias y que se heredaron de forma oral, que nuestros abuelos, nuestros padres nos contaban para dormirnos cuentos más que leernos, esa oralidad, ese discurso oral, eso que Rulfo llama los susurros, ¿no? En Pedro Páramo, lo que se están oyendo es lo desesperante del silencio, de la muerte acuciosa, hasta el momento de la muerte, ese sonido que viene después de la muerte es perenne a lo humano, es el gran tránsito humano. Por ello es que creo que la radio, en el formato que sea, con la temática, con los contenidos que sean, es la entrada a la introspección, sea una introspección colectiva, sea individual, porque al final, aunque oigamos lo mismo, como diría Ikran Antaki, ella decía, no me molesten, el domingo respondo. ¿Te acuerdas en el banquete de Platón? Sí, Ella hablaba una hora y a nadie le aburría. Era una delicia escucharla y el día domingo contestaba lo de toda la semana. ¿Qué quiere decir esto? Que sí se puede hacer a través del sonido una relación íntima con el otro, aunque no lo conozcas, ¿no? Se establece esa intimidad y para ello necesitamos considerar que allá del otro lado de un micrófono hay una persona que se quiere acompañar de lo que uno le diga. Que entonces nuestro compromiso es hacer una compañía amable. No sé si interesante, no sé si profunda, amable. Y amable viene de amorosa. Sentirnos que somos capaces de abrazar a una persona a través del sonido, a través de la palabra, a través de la música, a través del escenario o de la atmósfera que construyas. Y ahí me perdonarán todos los otros medios, la radio sigue teniendo sí, una supremacía sí, frente a claro. los otros. Tus redes sociales, que está de moda, dónde te pueden escuchar, para que la gente conozca más y vea tu trabajo, que más que trabajo es una pasión lo que tú haces, Sergio. Y cuesta trabajo, ¿eh? Las pasiones también cuesta trabajo. Que no crean que sale así nada más porque sí. Bueno, las redes sociales, mi Twitter personal es salmazán71, almazán con Z. Y, ahí estoy. En Instagram y en Facebook como el Cocodrilo MVS, que es la frecuencia donde me encuentran todos los sábados a las 4 de la tarde. El programa se llama El Cocodrilo, es un programa sobre crónicas, sobre historia, sobre anécdotas, sobre personajes, sobre la Ciudad de México, básicamente, a veces más allá de la Ciudad de México, pero soy pata de perro y me encanta contar lo que me encuentro en la calle, eh, este, desde arquitectura, música,
historia, personajes, todo eso lo contamos sábado 4 de la tarde. Y si no, pues está el podcast en todas las plataformas digitales. Ahí encuentran como El Cocodrilo, que es este programa de radio. Y ahí, y cada 15 días estoy los días martes entre las 10, 10 y media, están como son la tele y más la tele en vivo. Estoy ahora ahí en Sale el Sol, que es de imagen, TV, en una sección que hacemos Talina Fernández y yo, que se llama Nostalgias, y que es contar como si fueran postales. Ya eso suena muy anticuado, ¿verdad? Pero como es de nostalgias, es el Instagram. Ustedes van y toman una foto de Instagram, se queda ahí. Nosotros hacemos postales, que es el título que yo le puse, porque es esto, es contar el pasado de la ciudad, qué había en un lugar que hoy vemos. Eh, o sea, ¿por qué se llama La Bombilla el parque de San Ángel, ¿no? Y hacemos eso cada 15 días y tengo pues un archivo amplio que he ido armando de imágenes de la transformación de la ciudad. Entonces lo vamos ilustrando con eso y junto con ello, pues recorridos virtuales y recorridos en vivo que hacemos por los barrios de la ciudad. Entonces, si me siguen en las redes sociales, ahí van a estar. Y bueno, pues esperemos que pronto, mi querido Cuauhtémoc, podamos platicar de tu libro y también yo te presuma el nuevo libro, bueno, salió el año pasado, sobre los 100 años de la creadora y musa de la Diana Cazadora.